Bendiciones familia, welcome to NDT, lo que es Noche de Testimonio. Miren, agradecida de estar aquí presente una vez más junto a ustedes y sintonizar y reconectar con ustedes. Así que quiero darle gracias a los auspiciadores. Andrés Auto Detailing, así que si usted necesita lavar su carro, hacer cualquier tipo de shampoo o lavarlo, contáctenlo. También quiero agradecer a Edwin The Barber. Si usted necesita un recorte, vaya a la Hofner en Celebrity Barber Studio, ahí los pueden atender. Y si usted quiere hacer el cambio de energía solar y comenzar ahorrando en esos biles tan grandes, no esperen más y haz el cambio de energía solar junto a Solar Panel Florida. Aquí debajo va a estar la descripción y puede contactarlo. Sin más preámbulo, tengo esta noche conmigo a Michelle Farri, así que vamos a darle un fuerte aplauso. Bienvenida, Michelle, de verdad que estoy bien agradecida porque estás aquí presente con nosotros y más que eso también porque formas parte de Casa de Pan, nos congregamos en la misma iglesia y para mí es un privilegio pues el tenerte aquí presente porque sé que tu testimonio va a ser de gran bendición para muchos jóvenes, muchas madres, muchas mujeres. Amén. Que nos van a estar viendo y quiero que te presentes. Ya dije tu nombre, pero vamos, continúa. Bueno, Michelle Faría, gracias por tenerme aquí y por darme la oportunidad de compartir mi testimonio, ¿verdad? Siempre es un honor poder compartir el testimonio. Siempre hay, aunque sea una vida que uno llegue, que Jesús toque el corazón de esa vida con el testimonio de uno, es bendición. Amén, amén. A eso nos llama Jesús, a llevar su palabra y qué más compartirla que con lo que ha hecho en mi vida. Amén. Quiero que me cuentes un poquito de dónde vienes, cómo fue tu niñez y tu adolescencia. Cuéntame. Okay. Quiero que sigas por ahí corridito. Perfecto, bueno. Pues Michelle Faría, nacida y criada en Arecibo, en el campo de Arecibo. Ok. Tuve una niñez muy feliz. Si yo te puedo describir cómo fue mi niñez, yo diría sana y feliz. Amén. Le doy la gloria a Dios. Tengo una madre que siempre cuidó y veló por mí, porque nada malo pasara. Siempre muy al pendiente. Muy al pendiente. Así que no te puedo decir heridas, traumas, gracias a Dios, violaciones, cosas así que puedan tener otras personas, porque sí tuve unos padres muy presentes en mi niñez que me cuidaron. Vengo de una familia donde soy la menor de 3 hermanos y la única nena. Así que imagínate. La consentida. Consentida, ya tú sabes. Como te dije, muy feliz, muy estable. Mis papás, gracias a Dios, tampoco pasaron por divorcio ni nada. Vengo de una familia donde el ejemplo de mis papás sí ha sido muy presente, un pilar, ¿verdad?, en mi vida, donde crecí queriendo emular ese ejemplo. Amén. ¿Tus papás actualmente, para ese tiempo, le servían al Señor y actualmente le sirven al Señor? Pues mira, voy a comenzar mi testimonio. Okay. Para ese entonces, mis papás... cuando yo nazco, ¿verdad? Justo al año, cuando cumplo el año, mis papás, ¿verdad?, me cuentan que yo comienzo a llorar una noche. Es el mismo día de mi cumpleaños, yo comienzo a llorar, pero lloro mucho. Y cuando mis papás me van a coger, ¿verdad?, se dan cuenta que yo estoy, como decimos, monguita, débil, que no tengo fuerza de la cintura para abajo, no me puedo sostener en mis piernas. Con fiebres altas me llevan al hospital y yo había alojado una bacteria, se había alojado en mi cadera. Wow. Me vi muy delicada de salud. Mi mamá me dice que yo recogí todas las enfermedades del hospital. A mí me dio sarampión alemán, que era muy fuerte. Me dio varicela. Si ves hoyitas en mi cara, son las evidencias de la varicela. Me dio de todo, pulmonía, bronquitis, todas las enfermedades. Solo teniendo un año de edad. Un añito, justo un añito. Me vi delicada, un cuadro bien delicado, donde una noche llaman a mis papás y les dicen, vengan que su hija se está yendo en un paro respiratorio. Mi mamá, imagínate, se vuelve loca, ella dice que ella comienza a renegar, a decir, Dios, ¿por qué tanto que te la pedí la nena? Me la diste y ¿por qué me la vas a quitar ahora? Mi papá, en cambio, un hombre de fe, una fe inquebrantable. Él decide quedarse en la casa y él le dice, Mari, ve tú, yo no voy a hacer nada, yo me voy a quedar aquí orando. Entonces, él sabía a quién él le servía. Él sabía que el único que podía hacer un milagro a ese punto era Dios. Y no hacía nada, ¿verdad? Yendo donde los doctores. Él fue al doctor por excelencia. Él se quedó orando
abrió su Biblia y precisamente salió en el versículo que dice que si mi pueblo se humillare y reconoceré mi nombre, yo sanaré su tierra. Y él se ancló en esa promesa. Él se ancló en esa promesa, comenzó a clamar y bueno, aquí estoy para la gloria y honra de Dios. Dios me sanó. Los doctores, soy un milagro desde ese entonces. La doctora también sorprendida porque verdaderamente pues Dios me libertó de ese momento. Desde ahí sí comienza mi testimonio. Durante mi niñez que yo recuerde, mis papás no iban a la iglesia. Cuando bien pequeñita sí, pero luego ellos eran cristianos que no iban a la iglesia. De todos modos, en mi casa se escuchaba palabra, mi papá siempre tenía música cristiana, siempre estaba, él cita muchos versículos, siempre estaba citando versículos y yo sí escuchaba todo eso. En mi niñez, no recuerdo, si te digo te miento, pero tenía como 7, 9 años, ahí entonces mi tía sí se convierte, tiene una reconciliación con el Señor y se mete de lleno a la iglesia. Entonces mi tía me invitaba a las escuelas bíblicas. Y a mí me encantaba. Yo sí soy muy apasionada por Dios desde muy pequeñita. Él y yo tenemos una relación muy íntima. Yo conozco al Dios Padre, al Dios amigo, al Dios consolador. Amén. Y desde muy pequeñita sí yo me arraigué a ese Dios que, no te voy a negar, era el Dios que yo veía que mi padre le servía. Amén. El Dios que cuando él clamaba, ese Dios le contestaba. Cuando él tenía una petición, él iba delante de la presencia del Señor. Amén. Cualquier necesidad que él tuviera, ese era su refugio. Y yo aprendí a amar a ese Dios. Cuando mi tía entonces me lleva a la iglesia, a mí me encanta siempre mucho aprender. Y si era del Señor, mucho más. De niña. Luego en mi adolescencia ya, como a partir de los 15 años, sí comenzamos a ir a una iglesia. También mi tía fue quien nos invita. Y allí sí yo tuve un encuentro con el Señor. Fue la primera vez donde yo pude sentir la presencia del Señor. Que una vez nosotros experimentamos eso, ¿verdad? La vida nos cambia. Completamente. Porque le servimos al Dios invisible. Y una cosa es decir, yo tengo fe, yo creo en Dios que está en el cielo, que hace milagros, y otra cosa es sentirlo. En la vida del ser humano, para mí fue un antes y un después. Yo dije, wow, o sea, tú sí existes, yo te puedo sentir. Gloria a Dios. Entonces ese Dios que estaba en mi mente ya se ha convertido en una realidad. Ahí tengo mi encuentro con el Señor. Yo recuerdo que en la administración, yo tuve hasta como una visión y pude sentir tantas cosas divinas que yo dije, wow, esto es realidad. Esto no es un cuento de viejo, esto no es lo que me inculcaron mis padres. Este es el Dios que yo le sirvo y que yo llevo en mi interior. Y de ahí para adelante, si yo comencé, mi fe saltó a otro nivel. Si tú buscaste su rostro y lo hallaste. Y lo hallé, sí. Amén. Y en medio de este proceso de tú tener ese encuentro tan divino, ¿qué surge después? Porque al tú tener ese encuentro con Dios, vienen pruebas, vienen aflicciones. Pues porque la realidad es que no es un camino fácil, pero sí es un camino que se tiene que se batalla siempre la fe. ¿Cómo fue ese camino para ti? ¿Lo sigue siendo? Bueno, desde ese entonces sí fue la relación con Dios, sí fue un antes y un después. Porque como te digo, yo lo sentí, o sea, ya yo sabía el Dios que me habían dicho, el Dios que yo le creía, ya lo tenía como una realidad. Entonces, muchas veces estamos yendo a la iglesia, somos cristianos de toda la vida, pero no hemos tenido ese encuentro con Dios. Sí, porque es más costumbre. A mí hay algo que tengo anotado, ¿verdad? Porque yo soy de escribir mucho. Y son preguntas que vienen. Y es cuando uno le sirve a Dios quizás por la circunstancia que estés viviendo o
yo le digo que es servirle a Dios simultáneamente. Por ejemplo, cuando nosotros le servimos, oramos por algo a cambio. Significa que estás haciendo algo simultáneamente, no lo estás haciendo profundo. Ahora, cuando tú oras constante durante un día, tú te das de cuenta que tú estás creando una relación profunda con Dios. Al igual cuando viene una circunstancia o una tormenta a tu vida y tú simplemente levantas tus manos y glorificas y adoras a Dios, eso se llama tener una relación profunda. Los otros días, antes de ayer, estaba escribiendo en mi libreta y puse un tema así, el por qué debo de siempre servirle al Señor y qué tipo de corazón debo tener para hacerlo. Y obviamente eso lo voy a explicar después, pero... Amén. Pero viste qué bueno es... en la prueba y adorarlo también cuando está en bendición, cuando todo está bien. Todo. Es necesario. Y yo pienso que eso es una llave, literalmente, una llave. El ir a raíces, el ir a aguas profundas con el Señor te prepara para tantas dimensiones. En este caso son unos escalones, literalmente, ¿sabes? Tu provisión va a llegar. Y me encantó cuando dijiste que tú conociste al Dios que es tu Padre, tu amigo, tu consolador. Y no tan solo esas tres cosas, porque Él es tu proveedor, Él es tu libertador. Sí, lo he visto. Él es tu restaurador. O sea, hay tantas cosas. Y mira, mujer que veo, escucha, si tú no has leído el libro de la mujer, El poder de la mujer que ora, lo tienes que leer. Porque ese libro está poderoso. ¿No lo has leído? Ese no es específico, pero sí los libros han sido también un antes y un después en mi vida. Que no se me olvide en el testimonio contar cómo he visto el Dios en la provisión y en la liberación. Que no lo mencioné, pero también pero lo he continúa. Bueno, esto lo quiero traer mucho a colación porque a veces nos encontramos personas, ¿verdad? En normal, en la calle, nuestros amigos que dicen, pero ¿a qué Dios tú le sirves? Pero ¿cómo que tú has sentido a Dios? Pero es que yo creo, pero mi fe llega hasta aquí. O te dicen, no, Dios dice ayúdate que yo te ayudaré. Y lo limitan. Y no, cuando uno tiene ese encuentro con Dios, el que dice eso es porque realmente no lo ha experimentado. Porque cuando si tú lo buscas en espíritu y en verdad, con una fe, creyendo que Él sí te va a contestar, si tú oras, si tú clamas, sabiendo y creyendo que allá arriba hay un Dios, créeme que tú lo vas a escuchar. Amén. El Dios que yo le sirvo escucha, habla y contesta. Amén. Y yo lo voy a decir por qué. ¿Por qué yo lo digo con esa convicción? ¡Cuéntalo! Yo soy una apasionada, por Dios. No, así que locos por Dios. A mí me encanta así. Dale, cuenta. Pues mira, ok. Tengo ese encuentro y ya mi relación, ¿verdad? Va diferente. Ya si yo comienzo esta relación como intimando con Él, yo digo, yo quiero más de esto. Esto es... yo digo que hay muchos placeres en la vida, ¿verdad? Hay muchos placeres. El ser humano experimenta muchos placeres, pero estar en la presencia de Dios yo lo comparo con un placer, pero es algo tan lindo, tan limpio, tan transparente, tan rico a la vez que tú dices, no, es que yo no quiero nunca jamás salirme de tu presencia, Señor. Tú puedes experimentar muchas cosas, pero cuando experimentas esto, no hay nada que te pueda separar. Eso queda como sellado, diría yo. Pues sigo, ¿verdad? Mi adolescencia. Crecí sana, aún carente de algunas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, una de ellas, mi mamá fue una fajona, muy trabajadora. Yo sí carecía a veces de tiempo, de tiempo de calidad con ella. Hubo momentos que sí la necesité, ¿verdad? Y ella tenía que estar trabajando. Eso ahora, importante, no lo tomo como un trauma. No lo tomo como que, ay, mi mamá tuvo que trabajar, crecí carente. No, ¿sabes qué? Esas fueron las experiencias que Dios permitió en mi vida para fortalecer otras áreas. Que si a mí me dolió o me hizo falta, no lo hago con mis hijos, por ejemplo. Exacto. Pero no permito que eso eche raíz en mi corazón. Porque hay muchas cosas, muchas experiencias que pasamos durante el camino de nuestra vida y depende de nosotros. Si las circunstancias, los golpes echan raíz en nuestro corazón. Eso es muy personal y eso nosotros tenemos que luchar cada día, ¿verdad? El enemigo siempre está como león rugiente buscando qué devorar. Y comienza mucho por la mente. Y ahí es que comienzan nuestras batallas. Pero somos nosotros quienes damos cabida en nuestro corazón de lo que entra
y lo que y no. lo que no. Ujú. Bueno, continuamos. Tengo mi adolescencia, dentro de cosas que sí te puedo decir que me marcaron. Por ejemplo, si fue una relación sentimental que tuve. Mi primera relación, como toda adolescente, ¿verdad? Pensaba que no había nada más allá de eso. Y esto quiero tocar muy bien a las adolescentes y a los adolescentes que de momento tienen carencias, necesidades en el proceso. En mi proceso de juventud hubo muchos lapsos donde yo me sentí sola. Donde Ok. mi meta más grande en la vida era casarme, era conseguir un buen esposo. Yo quería emular, ¿verdad? La relación tan bonita de mis papás y yo me enfoqué Ujú. en eso. Y después de mi primera relación, hubo un lapso de tiempo que yo no conseguía esa persona. Y no te niego que yo me desesperé, que vinieron preguntas, dudas. Ese era mi clamor más importante, mi clamor más principal era, Señor, dame un esposo, Mm. una familia, donde podamos, yo quería una casa, un esposo que tuviera temor de él. Amén. Una familia donde yo pudiera decir, yo y mi casa servimos a Jehová, donde él Amén. pudiera ser el centro de esa casa, de ese matrimonio. Ujú. En ese proceso, donde mi primera relación terminó, yo busqué refugio en cosas que no debí. Yo siempre caí en la iglesia, pero aún así, ¿verdad? Joven al fin y Ujú. con muchas tentaciones, yo me refugié, yo tenía que sacar ese dolor de alguna forma. Y yo trataba de, en vez de sanarlo, irme de rodillas, Ujú. yo traté de desviar mi atención, de poner mis pensamientos en otra cosa. Y comencé, me refugié en bailar salsa. Me gustaba bailar y me refugié en bailar salsa, que no es malo, oye, Ujú. pero sí pasé, sí, no sané la herida, no fui a la raíz de la herida. Entonces, Entiendo. quiero sí llevar ese mensaje, donde sí tuve en mis momentos de juventud, los jóvenes pasan por muchos procesos, que verdad, por ignorancia, por falta de experiencia, no sabemos cómo manejarlo. Y de verdad que sí quiero dar el mensaje de que busquen la raíz de la situación y vayan de rodillas al Señor. Amén. Que sea Jesús quien sane esas heridas, que sea Jesús quien sane esas carencias. En mi caso fue una relación, ¿verdad?, que no pude superar, pero hay muchos problemas que explotan en la juventud, como por ejemplo violaciones, heridas, abandonos. Hay Ujú. muchas heridas que en ese proceso de adolescencia explotan, procesos naturales de la vida, y es en ese momento donde debemos arraigarnos más al Señor Ujú. y buscar a ese consolador, a ese médico por excelencia, a ese psicólogo por excelencia, y no refugiarnos en cosas vanas que luego puedan traer consecuencias negativas. Amén. ¿Y cómo logras sobrepasar? Porque me imagino que te tuviste que dar de cuenta, espérate, no es Ujú. en la salsa donde debo de encontrar el problema. Sí te aliviaba por un momento, pero ¿qué Exacto. te hizo volver tu mirada a ir a ese problema? ¿Sabes? A mirar a Dios primero que nada y a ir a la raíz del problema. ¿Qué fue lo que te hizo volver? Mira, Dios siempre estuvo guardándome. Yo no paraba de orar. Yo no paraba de Amén. orar. Siempre estabas intercediendo. Siempre. Siempre, siempre. Inclusive con mi amiga, que tengo testimonio, nosotros íbamos, bailábamos salsa y regresábamos con música cristiana. Así es el poder Eh, de Dios. Y Dios siempre estuvo guardándome. Dios me hizo pasar como experiencias diciéndome, oye, ese no es el camino que Ya. tengo. Una vez Ujú. un profesor, para que ustedes vean que al Dios que le servimos, en un profesor de la universidad que no conocía mi vida íntima, nada, me mira un día y me para y me dice, oye, ¿tú te crees que saliendo y buscando felicidad por ahí tú la vas a encontrar? Así. Y yo me quedé. Y Y tú. él me dijo, este mensaje viene de parte de Dios. Wow. Y me hizo Te jamaqueó. Ujú. Ujú. Otra vez, una pastora me dijo, cuando busques la felicidad en mí y Hmm. no te enfoques en los hombres, Uy.
yo te voy a sanar. Wow. Y la herida que yo tenía en mi corazón era porque esa ilusión de tener mi familia, yo sentía que se me había acabado. Yo sentía... Al tener la primera ruptura de tu pareja. Exacto. Y en este caso, ustedes simplemente se dejaron por no estar destinados. Ya. Sí, no, No fue que pasó algo malo, no fue que te hirió en el sentido de... No hubo quizás este abuso de pues que no te valoraba como mujer. No, realmente, ese no era el propósito de Dios en mi vida. Amén, gloria a Dios. Y yo lo podía sentir en mi espíritu. Pero dentro de esa, qué bueno que tocas este tema, porque no sabemos a quién le va a llegar. Yo estaba en una relación donde yo sentía que no era el hombre indicado para mí. Pero en mi humanidad yo lo amaba. En mi humanidad yo lo amaba y no veía forma de que yo me pudiera separar de él. Donde era una lucha constante. Qué difícil. Una lucha constante. Pero a veces nosotros estamos en lugares, en ambientes, donde sabemos y el espíritu nos inquieta, no es aquí. Y somos casquiduros y le damos candela a Dios. Sí. La importancia de nosotros escuchar la voz de Dios es sumamente importante. No, y el discernir tan siquiera es que ahora mismo hay muchas relaciones que yo sé y conozco de muchos matrimonios donde viven al que pues, como quien dice, esto es lo que trajo el barco. Y no, hay algo más allá. Y más si tú le crees a Dios. Amén, amén. Porque claro, si ustedes sienten que no es la persona, miren, órenle al Señor y el Señor va a traer la bendición, va a traer al siervo o a la sierva, lo va a traer a sus vidas. Y créanme que aunque ustedes se sientan en una situación donde no se sientan correspondidos y a la misma vez no, miren, presénteselo a Dios y que sea Dios quien cierre puertas y que saque del camino a quien tenga que sacar. Porque a veces nos enfocamos en esto tan chiquito. Y la bendición que Dios tiene es mucho más grande. Amén. Y sobrepasa más de lo que nosotros queremos. Así que qué bueno que trajiste ese punto, porque de verdad yo sé que es muy necesario para muchas mujeres, jóvenes y también para hasta los mismos hombres. Salen bendecidos con esto. Cuéntame cómo conoces a tu esposo. Bueno. Ahí es que vamos. Ok. Llegó el indicado. Sí. Luego de varios años donde estoy en esa búsqueda de sanar mi identidad. Okay. Sí me quedé con heridas en el sentido de que yo decía, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué va a pasar conmigo? Una jovencita tal vez bonita, profesional, todo, pero sí con muchas inseguridades. Wow. Con una falta de identidad muy grande. Donde esa falta de identidad hizo nido, sí, para que el enemigo pusiera muchos pensamientos en mí de que yo no iba a poder, de que estaba mayor. Yo me casé a los 26 años y yo pensaba que yo era muy mayor. Mira. Nina, era joven todavía, que caramba, eres joven. Pero esa falta de buscar y solucionar la raíz del problema sí me llevó a otras carencias que sí hicieron nido. Y en ese periodo de tiempo, el necesario para que Dios sanara. Una vez la pastora me dijo eso. Yo internalicé y yo dije, wow, yo no voy a seguir buscando mi esposo ideal, el hombre que Dios quiere para mí. Eso va a llegar. Yo me voy a encargar entonces de mi interior. Y me enfoqué solamente en mí. Me dediqué a yo sanar mi corazón, mis estudios, mi intelecto, mi relación con Dios, mi cuerpo, todo, a sanar. Y ahí el día menos indicado, si te hago el cuento de mi esposo, bueno, mi sobrina... que me decía, Titi, ¿por qué no tienes novio? Titi, ¿por qué no te has casado? Ay, Dios mío. Sí. Ella orquestó un plan con un amiguito que él tenía
y me presentaron, ellos fueron los cupidos y me presentaron a mi esposo, al quien es hoy día mi esposo. Definitivamente el tiempo de Dios es perfecto. Amén. Alex llegó cuando ya Michelle estaba sana, Michelle estaba preparada y Michelle tenía amor propio para dar. Michelle no estaba esperando que Alex la amara. Michelle tenía un Dios que la amaba. Amén. Y ella simplemente iba a compartir, ¿verdad?, su vida con ese hombre. Amén. Y al momento que llegó Alex, cuéntame, yo quiero saber cómo te sentiste cuando lo viste, supiste, cómo fue esa confirmación de que Michelle, este es el hombre que tengo para tu vida. Wow. Okay. Lo he depositado en tus manos. Miren, Alex llega a mi vida. Alex tiene 2 nenas de su matrimonio anterior. Ok. Alex es músico y es guapísimo. Cuando me enseñaron unas fotos, yo dije, uy, no, esto es un problema. Un hombre tan guapo, no. Pero, y otra cosa, yo soy evangélica protestante y Alex es católico. Alex profesa la religión católica. Yo dije, Dios, este definitivamente no es el hombre indicado para mí. Tiene muchísimas cosas por las cuales yo no iría. Y como es tan guapo, yo no me quiero involucrar emocionalmente porque tal vez caigo, ¿verdad? Pero los planes de Dios son perfectos. Amén. Y los planes de Dios son más grandes de los que uno tiene. Sus pensamientos son mejores que los nuestros. Alex llega y yo comienzo a ver un hombre diferente. Un hombre donde ya mi físico... No, un hombre que no es halagador, que no me alardeaba mi físico, él me hablaba de otras cosas, nosotros comenzamos como amigos y simplemente las cosas se fueron dando. Yo vi como hubo una aceptación bien grande a pesar de que él tenía sus 2 hijas. Yo las niñas las amo, las adoro, ¿me entiendes? Simplemente es el tiempo que estén conmigo, es yo ser la madre que esas niñas, ¿verdad? No tienen. No es que yo voy a suplantar ese rol, pero sí ser una buena madrastra. Claro. Sí enseñar el amor de Dios mediante mí para ellas. Otra cosa bien grande, que cuando nosotros decidimos casarnos, yo dije, wow, la cosa está tomando seriedad. El hombre se quiere casar. Pero somos yugo desigual, porque él es católico y yo soy evangélica. Entonces vamos primeramente... Yo todo se lo presenté a mi pastor. Y mi pastor, y yo le dije, y me dijo, ¿te vas a casar? Qué bueno. Pastor, vengo a que usted me diga. Yo esperaba un no. Sí, está muy bien. Y yo, pastor, y me voy a casar por la Iglesia Católica. Porque para ellos eso es un sacramento y eso es muy importante. Me decía, ok, tú estás obedeciendo a tu sacerdote. Muy bien. Uy. Y yo, ok. Me dijo, Michelle, sigue orando, yo lo veo de parte de Dios, no te puedo decir otra cosa, ¿ok? Luego vamos a la Iglesia Católica, donde estoy frente al sacerdote, que yo pensaba que me iba a hacer la primera comunión y todas estas cosas, porque ya me lo habían dicho. Claro. Que yo lo tengo que hacer para poderme casar por la Iglesia Católica. Cierto es. Pues ese sacerdote, mi esposo le dice, pero ella es protestante, ella es evangélica. Y el sacerdote le dice, ¿cómo evangélica? ¿Y tú qué eres? Y él, no, yo soy católico. Y el sacerdote le dice, no, tú eres evangélico, porque tú crees en los evangelios. Entonces le dice, ustedes no son yugo desigual. Ella está bien, yo la veo bien, nos hizo la entrevista, se pueden casar, yo los voy a casar y ella no tiene que hacer ningún... No sé cómo se llama eso. La comunión. Sí, y después hay otro que es la confirmación. Exacto, sí. Pues ella no tiene que hacer nada de eso. Y yo dije, el wow. bautismo, sí, son como varios ya. Sí. Ay, Dios mío. Yo nada más hice la comunión. Cogí las clases para la confirmación, exacto, pero no. Los sacramentos. Eso mismo. Exacto. Pues ella no tiene que hacer ningún sacramento. Wow. Y yo fui de allí, yo había orado y clamado, intercedido antes de... Y yo salí y yo dije, ok, Dios, tú estás abriendo puertas. Todo, ¿verdad? Mis pastores, el sacerdote, todos nos están diciendo que sí, que es de parte de Dios. Amén. Que no somos yugos desigual. Y así fue que nos casamos. Fue un noviazgo hermoso. Fue
algo súper lindo. Nosotros tuvimos muchas experiencias bonitas, nos dio tiempo, estuvimos 1 año y 8 meses de novios, nos dio tiempo para enamorarnos, para conocernos, y luego nos casamos. Y hasta aquí los ha traído Dios. Amén, amén. Y tienen 2 bebés. Bueno, hasta aquí ha seguido, porque parte de mi testimonio es mujer. Yo oraba porque mi esposo y yo fuéramos, Dios nos uniera en pensamientos y en sentimientos. Yo decía, Dios, yo quiero un matrimonio estable. Yo no tenía problemas en yo visitar la iglesia católica. Hicimos ese trato. Cuando tú vayas a tu iglesia católica, yo te acompaño. Y cuando yo vaya a la mía, tú me acompañas. Dios le plació de que en 2017, luego del huracán María, nos mudáramos para acá. Visitáramos Casa de Pan. Y mi esposo aceptar el Señor. Gloria a Dios. Eso para mí me tomó mucho de sorpresa. Yo no me esperaba eso para nada. Yo era feliz con mi esposo católico. Y yo le decía a Dios, yo no quiero que tú lo cambies. Yo lo quiero y lo amo así. Él me respeta, él me ama. Él es un hombre, mi esposo es un hombre de una sola pieza. Y nunca le pedí al Señor que tú sabes que hay mujeres que claman por eso específico. Yo nunca lo pedí, pero a Dios le plació. Amén. Cuando yo vi que mi esposo, en un llamado que hizo nuestro pastor, alzó la mano y el pastor dijo, Dios te bendiga. Y yo miro a ver quién es y yo vi a mi esposo con la mano levantada. Y yo sí, eso fue, lloré mucho, fue una petición contestada, no directamente, pero sí desde ese momento sí Dios nos ha unido mucho más en pensamiento, en espíritu, en emociones, en sentimientos, y ha sido un antes y un después mi matrimonio. Gloria a Dios. Y ahora mismito, ¿cómo explicas que es tu matrimonio? A pesar de que Dios es el centro, ¿lo ves completamente saludable? ¿Lo ves cómo te puedes expresar? Pues mira, no existen los matrimonios perfectos. No, claro, jamás. Todavía. Pero sí te puedo decir que cada día nos fortalecemos más, cada día nos amamos más, nos respetamos mucho el uno al otro. Y hemos entendido que el amor, más que un sentimiento y una emoción, es una decisión. Yo no puedo amar por un sentimiento, una emoción, porque entonces cuando estoy de buenas con mi esposo lo amo y en una discusión ya lo odio y ya todo se acabó y no puedo más. Diferencias irreconciliables. Si fuera así de fácil, ¿verdad? Pero sí estamos aquí para decir que con Dios en el centro todo es posible. Amén. Amén. Dios ha sido sí ese intercedor entre nosotros en nuestras diferencias y también para unirnos y formarnos y ser solo uno. Amén. ¿Cómo llega esa noticia de que vas a ser mamá? Por primera vez. Quiero que me cuentes esa parte. Cuéntame. Pues esa noticia sí nos tomó por mucha sorpresa. Okay. Yo me estaba cuidando con el ritmo. Yo me estaba cuidando y cuando recibí la noticia sí me emocioné muchísimo. Ese era la cherry del cake. Después que Dios me contestó la petición de mi esposo y yo ver que sí su corazón era conforme al corazón de Dios. Era lo único que yo anhelaba. Amén. Que en mi casa Dios fuera el centro, que en mi matrimonio Dios fuera el centro. Yo sabía que si eso estaba, todo iba a estar bien. Amén. Aunque vinieran las pruebas, aunque vengan las diferencias, si eso está, todo va a obrar para bien. Amén. Y cuando vino la nena, súper emocionante. Fue definitivamente mi sueño y mi petición más grande de toda la vida convertida en realidad. Luego viene el nene, que no se queda ahí. Yo quiero en este testimonio decir que Dios escucha nuestras oraciones. Amén. Dios contesta y Dios cumple, ¿verdad? Siempre y cuando le pidamos, ¿verdad? Que sea más su voluntad que la nuestra. Claro. Yo le pedía a Dios por una familia, por una niña y por un niño. Y así tal cual, Dios te lo dio. Dios me lo concedió. Amén. Yo he sabido experimentar el Dios que en mis momentos de pobreza, de escasez, tener un Dios que responde, un Dios que habla también. Amén. Nosotros, voy a saltar un poquito el tema, nosotros pasamos por la compra de nuestro primer hogar acá en la Florida. Era una decisión
difícil, aunque yo, ¿verdad? Sabía que era una decisión buena y correcta. Era una decisión difícil en el tema de la economía. Yo estaba embarazada de mi segundo niño. El pago nos iba a aumentar $800 y yo iba a perder mi trabajo. Y yo decía, es que esto, como el matrimonio, es que esto no me cuadra, Dios. ¿Cómo? Es que a Dios le gusta orar por el camino misterioso. Yo decía, es que esta matemática a mí no me cuadra. Y yo como contable al fin, 1 más 1 era 2. Y yo bien firme con mis estados financieros, familiares y todo. Y en una vez que fue un profeta a la iglesia, nos habló sobre eso y nos dijo que Dios iba a proveer para el sustento de esa casa y que esa casa se iba a dar. Amén. Y yo, bueno, Dios, pues voy contigo. En fe, es un paso de fe. Si es por mí, yo la voy a perder en varios meses. Y yo supe, en ese periodo de tiempo, Neisha, yo tenía un sobre donde yo guardaba mi dinero porque estábamos en unos momentos de escasez. Y yo supe como ese dinero, literal, Neisha, yo lo vi multiplicarse. Gloria a Dios. Yo tuve 2 experiencias. La primera, ya el dinero se me estaba acabando, ya no me iba a dar. Para este mes, yo dije, para este mes ya no voy a tener, Dios, no voy a tener para completar. Y de momento recibo una llamada de mi mamá en Puerto Rico. Había un dinero de la luna de miel que se había quedado en Puerto Rico. Mira para allá. Que Dios sabía el momento preciso que lo íbamos a necesitar. ¿Después de cuánto? Después de como 2 años. ¡Ay, Dios mío! Y me llamó, Michelle, aquí hay un dinero. ¿Y cuántos son? Lo justo de la renta. Mira para allá. Y yo, gracias Dios, supliste. Al próximo mes, yo dije, ahora sí que no tengo. Ahora sí que no tengo. Y Neisha, yo tenía ese dinero contado y requete contado. Y yo tenía escrito cuánto yo tenía. Y yo comienzo a contar los billetes de 20 que yo los había contado y requete contado. Comenzaron a salir y eran billetes de 100. Y yo seguía 100, 200, 300. Y me dio para el pago justo de mi hipoteca en ese entonces. Y esos son los pequeños milagros que yo digo que para el que cree, amén, todo es posible. Amén. Quiero hacerte una pregunta y después vamos a ir a lo de los partos. Pero quiero hacerte una preguntita y es, ¿cuál aflicción o qué desierto ha marcado un antes y un después o que has amaqueado? No que ha puesto tu fe en dudas, porque sabemos que eres una mujer de fe y tú sabes bien claramente dónde está tu mirada y en quién tú confías. Pero ¿cuál ha sido la aflicción más fuerte o ese proceso más fuerte que les ha tocado tanto a ti o a tu esposo? Tengo 2. El primero, proceso de fe. ¿Recuerdas que yo comencé a creer y a saber quién era Dios por medio de mi padre? Un pilar muy grande en mi vida. A mi padre le da encefalitis hace varios años atrás y nosotros clamábamos por un milagro que se fuera esa encefalitis y nunca pasó. Y ahí sí mi fe se vio sacudida. Donde hubo muchas preguntas, muchas dudas. Luego viene mi hijo, ¿verdad? Que yo pido por un varón y Dios me concede mi varón. Luego de eso viene una depresión postparto. Algo que yo no entendía. Yo siempre fui una mujer bien optimista, bien positiva. De momento yo comienzo a sentir la depresión postparto que en ese entonces no la supe identificar. Y yo decía, ¿qué es esto? Esto es un ataque del enemigo. Yo voy a reprender y esto va para afuera. Pero no, los problemas hormonales y emocionales en la mujer sí existen. Sí. La depresión postparto sí existe. Yo ahí de nuevo vienen momentos donde yo sentía soledad extrema, aún con un esposo que me ama, que está ahí conmigo, que me preguntaba, Michelle, ¿pero qué tú sientes? ¿Qué es lo que necesitas? Y yo le decía, no sé, lo que siento es una tristeza profunda. ¿Pero por qué esa tristeza? No sé, lo tengo todo, te tengo a ti, tengo al nene, tengo a la nena, lo tengo todo. Económicamente ya, ¿verdad? Dios estaba proveyendo. Y esos procesos hormonales sí pasaron. Y ahí sí fue, yo te diría, el peor desierto de mi vida. Donde sí mi fe se vio sacudida. Donde sí hubo desespero, hubo ataques de pánico, que yo no los había experimentado antes.
Y fue un proceso donde Dios me llevó y me procesó. Pero te digo que la Michelle que ha salido de ese proceso es otra. Amén. Es una persona totalmente distinta emocionalmente, mucho más, al contrario, fortalecida y mucho más misericordiosa. En ese proceso Amén. yo aprendí la misericordia de Dios. Amén. De cuando yo veo a alguien caído, a una mujer, ¿verdad?, necesitada, se apodera de mí la misericordia de Dios. Y sí, ha sido hermoso el fruto que ha salido por medio de ese proceso. Amén. Que Dios nos lleva a esos procesos no para castigarnos, sino para pulir ese diamante, para procesarnos y ser el instrumento al final que Él quiere que seamos para la sociedad. Amén. Me encanta, de verdad. Saliste victoriosa. Amén, amén. No fueron momentos fáciles. No, para nada, para nada. Yo pasé una depresión postparto también por mi niño. También después y no fue nada de fácil. So, sí te entiendo perfectamente. Ahora, quiero que menciones 3 personas. 3 personas. Obviamente tenemos aquí a Dios, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y tenemos a tus hijos incluidos. Además de tus hijos y Dios, quiero que me menciones 3 personas que han sido pilares, ¿verdad? Además de ser pilar, que han sido ese instrumento en tu vida en el cual han creído en lo que es Michelle hoy y te siguen impulsando a lo que es Michelle hoy y a lo que seguirá siendo Michelle. Wow. Definitivamente el hombre que Dios puso a mi lado. Amén. Mi esposo. Él ha sido una bendición total en mi vida. Ha venido a sanar muchas cosas. Amén. Así que mujeres que me escuchan, yo sé que hay muchos hombres que pueden llegar a tu vida, que pueden marcar de forma negativa, que pueden haber creado heridas, que tú te puedas sentir débil, herida, puedas sentir que no crees en los hombres. Pero al igual, Dios pone en su perfecto tiempo hombres que vienen a sanar, que vienen a plantar, que vienen a restaurar, que vienen a llenar y que vienen a levantar. Y eso, si uno espera, la clave es esperar el momento perfecto de Dios. Amén. No acelerarse, no desesperarse. Y uno saber discernir cuando las cosas sí realmente vienen de Dios. Amén. Así que definitivamente mi esposo, te puedo decir que mi tía, la que en su momento cuando más Michelle lo necesitó, era esa voz de busca de Dios. Amén. Y mis padres. Amén. Aquí es bien importante el persistir. Y un consejo que siempre van a recibir de mí es que persistan en Cristo. Pedirle a Dios no es simplemente encerrarte en su presencia, pedirle, orarle y esperar. No. Tú tienes que orar, esperar y esperar a que esa petición sea contestada acorde a su voluntad. Porque muchas veces nosotros queremos y pedimos muchas cosas que realmente no van acorde a la voluntad de Dios y debemos de esperar. Y hay muchas personas que se rinden y se dan por vencidos cuando están en esa línea donde están a punto de recibir esa bendición. Así es. So, para mí, el seguir persistiendo y el darse por vencido no es una opción. Y es algo que me ha costado aprender en los caminos de Dios, pero más sin embargo, sigo persistiendo. Persiste. Y todo el mundo sabe que es bien allegado a mí. Sabe que mi consejo siempre va a existir. Persiste, confía, ora, espera. Porque me ha tocado esperar a que esa oración o esa petición sea contestada. Y cuando Dios, a veces el silencio de Dios es necesario en nuestras vidas. Michelle, quiero que des unas palabras a tu esposo, a Alex, de lo más profundo de tu corazón. ¿Qué le quisieras decir? ¿Cómo te sientes? Gratitud. Lo que tú quieras. El micrófono es tuyo.
A mi esposo, amado, tan esperado. Simplemente te quiero dar gracias por ser ese hombre sabio que edifica su casa. Amén. Gracias porque en los momentos de dificultad tú has sabido rendirte, pero rendirte ante quien tiene todo poder y todo dominio, que es Dios. Gracias por ser roca en nuestro matrimonio, en nuestro hogar. Y simplemente gracias por llegar. Amén, amén, amén. Bueno, yo quiero dar cuéntame. unas palabras de lo que dijiste del silencio, porque en este proceso de depresión postparto, donde yo venía, ¿verdad?, con una relación con Dios, y yo, lo que yo le pedía, Dios me lo contestaba. Y me lo contestaba fácil, me lo contestaba rápido. Si uno intima con Dios, uno puede conocer el Dios que sí contesta. Amén. Hay que crear la relación, pero sí creemos en un Dios que escucha, en un Dios que habla también. Claro. Que habla por medio de muchas situaciones, personas, pero Él habla. Y un Dios que escucha y contesta. En este proceso de depresión postparto, sí, experimenté ese silencio de Dios por tanto tiempo que yo decía, Dios, ¿dónde está tu presencia, Señor? Anhelo sentirte, anhelo escucharte, y no estás. Y fueron muchos meses de desierto y de silencio. Y recuerdo que una de las primeras veces que Dios me habló en una administración y me dijo, ¿sabes qué? Yo te escucho. Aún cuando estás así en tu casa, haciendo los quehaceres, yo te estoy escuchando. Y yo me pasaba literal como hormiguita, así haciendo, fregando, cocinando, y yo hablando con Dios. Y simplemente le dije, ¿sabes qué? Gracias porque eso era lo único que yo necesitaba escuchar. Que tú sí me estás escuchando. Porque yo sé que si me estás escuchando en tu debido tiempo, en tu tiempo perfecto, tú me vas a contestar. Amén. Y ha sido hermoso el proceso dentro de todo. Lo último que quiero sí culminar es como he conocido a Dios como libertador. Amén. Michelle, ¿verdad? Básicamente nacida y criada en el Evangelio. Siempre mi refugio fue Él. Siempre yendo a la iglesia, visitando. En un proceso, luego del proceso de depresión postparto, estamos orando y yo caigo en descanso. Y viene una pastora a decirme, te vas fuera en mí. Y yo dije, yo estaba en descanso y dije, es que yo no puedo estar. Yo pensé endemoniada, es que esta señora se está equivocando. Y vuelve y dice, te hablo a ti. Cuando yo siento eso en mi espíritu, yo lo único que yo digo, el espíritu dice, Señor, si hay algo que se vaya, quítalo. Y yo pude sentir como la liberación, era una opresión que tenía. Wow. Como la opresión salió. Yo le di paso y yo le di cabida a que se fuera. La opresión yo la estaba anidando. Esos pensamientos que vinieron en mi depresión postparto de tú no puedes, temores, inseguridades, tú no vas a salir de esta, ya Dios no te escucha. Y muchas veces anidamos esos pensamientos y le damos cabida en nuestro corazón, que fue lo que dijo en un principio. Y esas cosas nosotros tenemos que estar vigilantes todo el tiempo. Todo el tiempo. No importa que vayamos a la iglesia todos los domingos. Debemos estar todo el tiempo vigilantes de eso. Desde que conocí a Dios como mi libertador, que me liberó de esa opresión, hasta mi rostro se ve diferente. Mi espíritu es diferente. Y yo puedo ahora testificar de Dios como mi libertador también. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. De verdad que agradecida por haberte tenido. Y yo sé que muchas mujeres van a salir bendecidas. Yo sé que sí. Así que conéctense, denle share, compártanlo, porque yo sé que va a haber una mujer que va a salir edificada y va a salir más que bendecida a través de este testimonio. Para esos jóvenes también es bien necesario que vean esto. Así que yo sé que Dios te trajo con propósito. Amén. Y si estás en busca de un hogar, de una casa, contacten a Michelle. Ella es Rialto, ella está aquí para ponerlos al día para su casita y orientarlos junto a su esposo. Amén. Los dos somos agentes licenciados
de real estate aquí en el estado de la Florida. Y tienen su compañía y todo, ¿cierto? Sí, BYG Group. ¿Viste? Así están ya equipados. Así que de verdad que yo sé que Dios va a seguir obrando. Amén, amén. Dios va a seguir obrando y va a seguir haciendo cosas mucho más lindas a través de tus hijos que también cargan palabras. Así que tenemos una adoradora. Amén, así es, así es. ¿Sabes que se me quedó un detalle? Cuenta. Si luego lo quieren no, añádelo, editar. cuenta. Ok. En el proceso de escasez que hubo en mi casa, yo decía, Dios, ¿ahora de dónde? ¿Ahora de dónde voy a sacar? Y yo le pedía por un trabajo que yo pudiera estar en casa. En ese entonces, Dios me lleva a comenzar en el mundo de las bienes raíces. Y yo comencé con mi depresión postparto en el mundo de las bienes raíces. Cada vez que yo entregaba unas llaves que yo podía ayudar a una familia, eso era medicina para mi corazón. Te sentías súper. Eso era, y yo decía, Dios, gracias por este trabajo que yo me puedo sentir que yo ayudo a los demás. En medio de mi depresión, yo le dije a Dios, es que esto no es para mí, es que yo no sirvo para vender, o sea, yo no sé vender ni a mí me gusta ir donde las personas a venderle. Y yo decidí retar a Dios y yo le dije, ¿sabes qué? Yo me voy a encerrar en mi casa y si a ti te place, tú estás insistiendo con esto, si a ti te place, entonces tráeme tú los clientes que tú quieres que yo atienda. Entrégamelos en mis manos, que yo le voy a dar mi servicio 100%. Amén. Entrégame los que tengan el crédito más dañado. Entrégame los que no tengan ahorro. Yo los Allá enseño. vamos. Yo los enseño, yo los ayudo, pero yo no sirvo para vender. O eso o yo me quito de bienes raíces. Y yo he visto como Dios ha provisto. Amén. Persona tras persona tras persona, donde ya no es necesario yo ni promocionarme y aún siguen llegando esos clientes. Y seguirán. Amén. Y eso no lo digo para vanagloriarme. Yo lo digo porque Dios lo tiene todo perfectamente orquestado en el cielo. A mí una vez un profeta, donde Dios también me habla, cuando decimos que Dios habla es porque Dios habla. Amén. Ese profeta me dice, a ti Dios te sacó de detrás de las computadoras y te ha puesto de frente a hablar con personas. Y yo caigo rendida. Mi espíritu se vuelve así como pasita. Porque yo dije, wow. O sea, no fue el huracán María que nos sacó de Puerto Rico. No. Yo sabía que había un propósito. Pero Dios te saca a veces de lugares, de ambientes, de personas, porque te quiere dar algo mejor. Amén. A veces nos arraigamos en nuestra humanidad y los planes de Dios son tan perfectos que Él te saca de lo bueno, te lleva para algo mejor. Amén. Y así ha sido. Él me dijo, yo veo como casas, como contratos. Sí. Eso fue en Casa de Pan. En Casa de Pan. Y yo decía, no, Dios. Sí, yo Y ahí fue que yo dije, wow, Dios, tu amor y tu misericordia han sido tan y tan grandes para conmigo. Amén. Que tú todo esto lo tenías perfectamente orquestado. Y Él me dijo, y los contratos, Dios los tiene seteados desde el cielo. Amén. Y así yo puedo testificar que así ha sido. Amén, amén. De verdad que Dios está pasado. Dios está pasado. Dios es un Dios que Él hasta en los más mínimos detalles, Él es bien detallista. Él hasta en los más mínimos detalles siempre está compensándonos y dándonos ese detallito y ese amor, ese cariñito, como yo siempre digo. Y Michelle, de verdad que gracias por haber dicho que sí. Eventualmente te quiero traer con tu esposo. Prontamente traeremos a Alex solo también para que testifique. Para que vean la bendición. ¡Exacto! Literal. Pero tranquilos que Michelle estará presente en ese podcast también. Y para que nos toque, porque él canta. Él adora en Casa de Pan. Música a mi vida. Así y a mi casa. A tu casa. Y ahora la princesita también, que esa la vemos que es una adoradora del Señor. Así Nata. Pero gracias por estar aquí presente. Y si quieres dar tus redes sociales de lo de real estate para que ellos puedan contactarte, quién sabe, alguno de ustedes necesita una casa y necesita una mujer de Dios, aquí está la indicada. Bueno, pues nos consiguen en las redes sociales a mí como Michelle Faría Realtor, al grupo que tenemos, mi esposo y yo, como BYG Group, las siglas Blessed by God Group, y en el teléfono en el 407-810-5325.
Así que contáctenla, que yo sé que va a ser de sumamente bendición. Y gente, gracias una vez más por estar reconectando con nosotros en lo que es NDT, Noche de Testimonio. Dios les bendiga y miren, denle share, denle el thumbs up, comparte lo que yo sé que va a ser de gran bendición y sobre todo síguenos en Instagram, Facebook y dale like a todo. Dios les bendiga, mi gente. Linda noche.